Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra serie contable de webinars. Estamos muy contentos de poder brindarles toda esta información, tanto para las personas naturales como para nuestras empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara Colombo-Alemana. Mi nombre es Joana Gómez, soy jefe de eventos de la Cámara Colombo-Alemana. Hoy pues estamos con nuestra empresa afiliada EY. Tenemos como invitados a Margarita Salas, socia asesoría tributaria, litigios y controversias, Héctor Duque, gerente de litigio tributario y controversias, y Ana María Barbosa, socia y asesoría de litigio tributario y controversias. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Daniela, ¿podemos empezar, por favor? Bienvenida, Margarita. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara por aceptar y por invitarnos a compartir algunas ideas con ustedes en relación con el contenido del decreto 535 sobre devoluciones abreviadas y la forma como se ha implementado hasta ahora. Es un decreto expedido el 10 de abril, ya cumplió su primer mes y ya lleva unos días más y nosotros podemos dar fe de que este mecanismo abreviado es un mecanismo efectivo, es un mecanismo que está funcionando. Tenemos la certeza de las múltiples solicitudes a las que ha accedido el gobierno nacional, de manera que es un mecanismo que genera un nivel de credibilidad importante. Yo quisiera referirme primero a cómo vamos a desarrollar esta charla. Yo haré unos comentarios generales, tal vez con seré muy puntual en relación con los requisitos porque ya ustedes los conocen y seguramente los habrán manejado y están muy próximos a estos procedimientos, y les haré algunos comentarios sobre el proceso de constitucionalidad que está sufriendo el decreto en la Corte, con unos comentarios que en la práctica hemos podido concluir internamente en la firma. Luego le daré paso a Héctor Duque, que es gerente de la práctica de litigio con mucha experiencia en estos trámites de devoluciones abreviadas y no abreviadas, y que ha enfrentado muchas circunstancias que son resueltas temporalmente por la administración tributaria en el trámite de las devoluciones. Yo creo que esos comentarios y esas recomendaciones que Héctor les va a hacer van a serles muy útiles dentro de sus trámites de devolución. Y luego vendrá Ana María Barbosa, mi socia del área de litigio, que nos dirá más qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar después de que se levante la emergencia sanitaria con todos estos posibles procesos que se vienen y algunas puntualizaciones acerca de cuáles son las problemáticas que está generando la aplicación práctica de este decreto. Entonces, sin más, podemos pasar al siguiente, por favor, Daniela. En términos generales, ¿en qué consiste el decreto? El decreto se expide en desarrollo de los estados de excepción, de la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, y ese decreto plantea unas modificaciones temporales a lo que veníamos tradicionalmente viendo en materia de devoluciones. Lo primero que hace es reducir el término de la devolución de 50 días, que era lo normal, a 15 días. Una segunda medida que toma el decreto es posponer la exigencia de aportar la relación de costos, gastos y deducciones para cuando se levante la emergencia sanitaria, y da un plazo adicional de 30 días para efectos de aportarla. Adicionalmente, plantea que no se necesita cumplir con las exigencias en relación dice así, con la declaratoria de alto riesgo o con la exigencia de tener el 85% de sus costos, gastos y deducciones soportados en factura electrónica, que es la norma que tradicionalmente aplica para las devoluciones automáticas, no abreviadas. Estas son abreviadas, pero digamos que es la excepción adicional que hace esta norma, y adicionalmente plantea una circunstancia en la cual no es posible proceder a la devolución de manera inmediata y dentro de los términos que plantea el decreto, sino que la devolución es pospuesta, y es en los casos en que el contribuyente solicitante presente un alto riesgo. Y estas circunstancias, digamos que todos estos lineamientos que plantea el decreto han sido desarrollados
de manera interesante por circulares del director de gestión de ingresos, la 5, la 6, la 11, la 13 y ahora más reciente la 40 y la 42 tal vez. Y en estas resoluciones, en estas circulares, principalmente la circular 13, se plantean varias situaciones. Primero, el riesgo se modifica de riesgo alto a riesgo muy alto, alto o nulo y medio o bajo, para plantear que aquellos contribuyentes que estén incursos en ciertas condiciones, se considerarán ciertas condiciones que están calificadas por el sistema de control de riesgos de la administración tributaria, no será posible acceder a su devolución y será suspendida para al final, con el levantamiento de la emergencia sanitaria, proceder a investigar o a complementar la investigación, de manera que ya Ana María nos comentará qué es lo que va a pasar en ese momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre y cuál es la problemática que nos genera esta situación? Que la ley dice que solamente en el caso de fraude, el decreto extraordinario, el decreto legislativo plantea que solamente en condiciones de fraude fiscal o riesgo específico el contribuyente puede ser considerado de alto riesgo y solamente en esas circunstancias su solicitud de devolución aplazada, suspendida hasta el final y el levantamiento de la emergencia sanitaria. El concepto de fraude fiscal y el concepto de riesgo específico generan varias inquietudes entre los contribuyentes. En principio, fraude fiscal, pues lo tenemos desarrollado positivamente en nuestra legislación. La administración tributaria se debería circunscribir al concepto de fraude fiscal para poder determinar si el contribuyente necesita o esta solicitud de devolución tiene que ser suspendida en los términos del decreto o si puede ser accedida por la administración tributaria. Pero fíjense que el fraude fiscal implica la creación o la generación de procedimientos, de contratos, de cláusulas contractuales que sean extraños a la habitualidad económica, que no sean de carácter comercial, que no tengan un contenido económico cierto, para derivar un menor valor del tributo, siempre para derivar un menor valor del tributo. Y a nosotros nos ha parecido que imputarle fraude fiscal a un contribuyente demanda una fiscalización importante. O sea, los criterios que están incorporados en el sistema de gestión de riesgos de la administración tributaria seguramente partirá de muchos elementos que han permitido recabar el comportamiento del contribuyente para al final derivar una condición que sujeta su devolución a una circunstancia o a un procedimiento diferente. No obstante, frente a la aplicación del fraude, sí hay que decir que la Constitución también protege la buena fe de los administrados. O sea que aquí hay una contraposición entre un sistema de control de riesgos que está adicionalmente regulado por la ley y en función del cual, que además la ley plantea que es un sistema que tiene un nivel de reserva importante frente a entidades públicas y frente a particulares y que solamente puede ser levantada con la orden de una autoridad competente. Pero en contraposición tenemos el principio de buena fe y el principio de buena fe nos plantea que al contribuyente que la mala fe debe estar demostrada. Y esto nos pone en una situación de entender cómo la DIAN le da a conocer al contribuyente que su condición es de alto riesgo. Y resulta que no hay ningún acto administrativo que nos diga qué es lo que nos está planteando la administración, qué fue lo que vio, por qué consideró que la devolución era de alto riesgo. Entonces, eso limita de alguna manera no solamente el derecho de defensa del contribuyente, porque frente a esa situación el contribuyente no puede hacer nada, sino que también le impide ejercer su derecho de defensa, le impide conocer qué le están imputando, le impide proceder a presentar los documentos, presentar las evidencias, corregir su declaración si fuere del caso. No hay ninguna prescripción en relación con cómo salvaguardo yo mi derecho de defensa en contraposición a esa presunción que hace la administración tributaria de la mala fe. Así que allí hay un vacío que ha generado una problemática y ha generado una problemática porque los contribuyentes que se someten a esta condición, o sea, los contribuyentes que al final son calificados como contribuyentes de alto riesgo, tienen que esperar a que se levante la emergencia sanitaria para continuar el proceso. Y allí nos parece que hay otra irregularidad y es que el decreto de excepción, tal como está regulado por la ley de estados de excepción, solamente debe incorporar normas o solamente debe incorporar decisiones que sean necesarias, que tengan una conexidad material con la crisis, donde no haya arbitrariedad,
que cubra el principio de intangibilidad, de necesidad, el de proporcionalidad. Y nosotros aquí, ¿qué vemos? Lo primero es, si no se me respeta el derecho de defensa, esa excepción que hace de la legislación tradicional debe salvaguardar por lo menos los derechos mínimos consagrados para el contribuyente, como es, por ejemplo, que su devolución o se efectúa en 50 días o se suspende en términos de conformidad con la ley porque hay un indicio de inexactitud, de manera que esto genera bastantes inquietudes. Ya Ana María entrará en el detalle de cómo empiezan los términos a afectar las prescripciones del decreto y cómo puede entenderse que en determinada interpretación y en determinada aplicación estas medidas no eran necesarias, o esta medida no era proporcional, o esta medida no incorpora ni aplica el criterio de incompatibilidad con la Constitución, porque está pasando por encima de la buena fe, porque al decir que se devuelve solamente a un grupo de contribuyentes y a otro no, sin saber el contribuyente que está en esas condiciones, de pronto también viola el principio de no discriminación. El derecho de defensa también son derechos que están salvaguardados en la Constitución y que ni siquiera el estado de excepción podría vulnerarlos para plantear unas consecuencias diferentes. Hemos visto cómo la DIAN efectivamente ha procedido a efectuar las devoluciones en muchos casos, pero también hemos visto circunstancias en donde el contribuyente ha cumplido todos los requisitos, ha radicado su solicitud y de pronto viene la calificación. Y digamos que hago una referencia muy rápida a lo que consagra la circular 13 en relación con ese tema de fraude de alto riesgo, de riesgo específico de la declaración. Esta circular plantea que debe observarse lo que está incorporado, los elementos incorporados en el sistema de control de riesgos, pero también debe observar la historia del contribuyente, el comportamiento del contribuyente, las situaciones específicas del contribuyente, e indica algunos criterios sobre los cuales debe hacerse un mayor énfasis por la administración tributaria para proceder a definir si es de muy alto riesgo y la devolución debe suspenderse o si no debe suspenderse. Y esos criterios deben ser entendidos así, solamente como criterios. Tener una solicitud de devolución de un saldo a favor de renta imputado no es una causal para entender que el contribuyente está cometiendo fraude o tiene un riesgo específico. Imputar un saldo a favor en el IVA por 12 periodos tampoco lo es. Tener una declaración de retenciones en la fuente que se declare ineficaz, de las que soportan el saldo a favor de la declaración de renta, pues sencillamente puede ser un error o puede ser una omisión, pero no necesariamente es una causal de fraude. Hacer pagos a paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición tampoco puede ser entendido, porque ya sabemos que estos pagos están sometidos a las tarifas de retención en la fuente más alta. Sí puede y no se puede dudar, precisamente por la aplicación del principio de la buena fe, no se puede dudar a priori que los pagos efectivamente se estén haciendo o que haya algún tipo de irregularidad. Allí tiene que haber una mayor profundidad para poder transmitir al contribuyente qué es lo que está ocurriendo. Este decreto está en trámite de revisión de constitucionalidad, que ya saben ustedes que es un control automático. Entonces la Corte va a definir si el decreto se ajusta o si no se ajusta tanto a la ley estatutaria de los estados de excepción como a la Constitución misma. Si el gobierno incorporó en este documento, en este decreto extraordinario, medidas que contraríen la normatividad, esas normas deben estar debidamente sustentadas, y como les dije, deben proteger los diferentes principios que está salvaguardando la Corte Constitucional en su análisis. En función de eso, la Corte ha desplegado su actividad con el fin de recabar información, de obtener conceptos de universidades, de facultades de derecho, y nos ha llamado mucho la atención varias de las preguntas que dirigió la Corte al director de la DIAN y al Ministerio de Hacienda, porque esas preguntas están dirigidas a cómo está entendiendo la Corte que se están cumpliendo con estos criterios que deben ser evaluados. Entonces, la Corte pregunta, por ejemplo, ¿cómo sabe el contribuyente que es de alto riesgo? Y pues lo que se le contesta desde el gobierno a la Corte es, pues no sabe, porque esto está basado en el artículo 130 de la ley 2010, que plantea que este sistema de gestión de riesgos es un sistema que tiene reserva y que no puede ser levantada sino por orden de autoridad competente. Pero también plantea
que una vez calificado el contribuyente como de alto riesgo, le pregunta a la Corte cómo se defiende el contribuyente. Y pues el Ministerio y el director de la DIAN dicen, bueno, esto es una decisión de trámite únicamente, pero él se va a poder defender con el recurso de reconsideración. Pregunta la Corte, y entonces considerar que los antecedentes del contribuyente, el comportamiento del contribuyente para calificarlo como de alto riesgo implica que se están vulnerando las normas constitucionales que prevén que no hay sanción, que no hay deudas imprescriptibles, y le contestan, no, nunca se haría una investigación o nunca se tomaría esa decisión basada en una contravía de la Constitución. ¿Cómo se garantiza el derecho de defensa? Insiste la DIAN y insiste el Ministerio de Hacienda que se garantiza a través de la posibilidad de recurrir. Y por último, algo muy interesante es que la Corte dice, si la medida, la motivación de la medida, lo que justifica la medida es la conservación, la necesidad de conservar empleos, la necesidad de mantener un flujo de caja para pagar proveedores, ¿el decreto plantea alguna condición en ese sentido o hay alguna condición que deben observar quienes accedan a esto? Porque la motivación está en función de esto y aquí, como les dije, debe haber una conexidad material, debe cumplirse el principio de finalidad de la declaratoria de los estados de excepción, conjurar la crisis y evitar la propagación de sus efectos. Y entonces, obviamente, le contesta la DIAN y el Ministerio, no hay ninguna condición, porque pues es un activo del contribuyente y el contribuyente dispone de ese activo, pues atendiendo las necesidades que le parezcan viables, pero no, digamos que no, en el planteamiento de la DIAN, en el planteamiento del Ministerio de Hacienda, todas las respuestas apuntan a sustentar la constitucionalidad del decreto y sin embargo quedan en el aire los temas que les mencionaba acerca de yo no me puedo defender. El término se puede extender, o sea, cuando me suspenden los términos por una presunción de alto riesgo que viola el principio de buena fe constitucional, en ese momento, pues yo no tengo cómo defenderme y adicionalmente la DIAN no podría extender el plazo de devolución, porque una conclusión que nos permite interpretar que la DIAN está extendiendo los términos de 50 días sin haber emitido un acto administrativo que le permita al contribuyente entender qué es lo que está ocurriendo, pues también violaría la ley. Creo que sería una medida exagerada y que rebasaría la facultad del gobierno en estados de excepción, máxime cuando lo que pretende este decreto es conjurar la crisis, de manera que entender que una solicitud de devolución radicada, no sé, tal vez el 11 de abril, con un alto riesgo, se desplace de 2 meses hasta finales de mayo para que se levante la emergencia sanitaria y ahí empieza la investigación y la investigación concluya con que no hay nada que imputarle al contribuyente y devuelva, habrá que ver cuáles son las consecuencias. Ya Ana María se referirá a esto en más detalle. Puede ser que con la nueva declaratoria de emergencia el decreto se modifique. Y digo modifique en el sentido de que se amplíe el término, por ejemplo, para solicitar las devoluciones, que hasta este momento está definido al último día de mayo, perdón, al levantamiento, sí, coincide el levantamiento de la emergencia, pero puede ser que en desarrollo del nuevo decreto de emergencia económica se dicte otro decreto ampliando el plazo para si se extiende la emergencia sanitaria o ponga un plazo diferente al condicionante del levantamiento de la emergencia sanitaria para continuar aplicando este trámite. También es posible que ajuste qué pasa con las suspensiones, qué pasa con los términos máximos, que defina que de ninguna manera se puede superar el término de 50 días, en cuyo caso me parece que esto vendría muy a tono con lo que es la ausencia de arbitrariedad en la modificación de la regulación precedente. Con este abrebocas los dejo con Héctor, que nos va a hablar en detalle de cada uno de los requisitos y de la problemática de la erradicación de las solicitudes de devolución. Bueno, Margarita, muchas gracias. Pues en efecto, como lo señala Margarita, la exposición inicial es, pues en este momento nos encontramos en una etapa crítica del decreto 535, porque si bien entró a regir desde el 11 de abril, pues su temporalidad viene hasta el 30 de mayo, que es cuando se levantan las medidas sanitarias. Lo que significa que todos los que pretendamos solicitar saldos a favor, pues solo vamos a tener hasta el próximo 30 de mayo para realizar y pedir las devoluciones de nuestros saldos a favor, ¿no? Nosotros desde nuestra experiencia, digamos que hemos tenido de manera afortunada la posibilidad de conocer muchos de los puntos de inadmisión que plantea la DIAN en todos los procesos de devolución que hemos presentado, y eso nos permite conocer de primera mano cuáles son los fundamentos
críticos que debe tener y que se deben soportar al momento de radicar la solicitud de devolución para que los cumplamos en su totalidad y esto no implique una inadmisión del proceso de devolución, porque como muy seguramente gran parte de los que están observando ya saben, una inadmisión implica una nueva radicación de la devolución, una inadmisión implica que deba tener un término de 15 días para solicitar mi devolución nuevamente, que la DIAN tiene 15 días para inadmitirme, ¿no? Entonces, si estamos pensando en pedir saldos a favor en devolución, y no hacemos estricto cumplimiento a todos los requisitos de inadmisión que bien están planteados en la ley y bien existen otros que son únicamente discrecionales de la autoridad tributaria, pues debemos cumplirlos todos para evitar una inadmisión. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues porque una inadmisión implicaría que las compañías deban volver a radicar y cuando deban volver a radicar, puede que ya el 30 de mayo haya pasado, que es lo más probable porque estamos a 15 días hábiles, estamos a 12 días hábiles, lo que significa que si la administración se toma los 15 días para inadmitir, sería en junio, y en junio pues ya el proceso abreviado no está funcionando. Entonces, la importancia de revisar y acreditar todos estos requisitos deriva en que de eso dependerá el éxito de nuestra devolución. Como lo comentaba al principio, todos los causales de inadmisión que ya conocemos por nuestra experiencia nos permiten ponerlos en práctica. La idea es compartir la gran parte de estos puntos con ustedes hoy para que los tengan en consideración. Pues recordemos que esto depende el éxito de nuestra práctica. Entonces, sin más, pues demos inicio. ¿Qué puntos que algunos son generales y algunos son específicos dependiendo de la evolución de saldos que esté pidiendo? En este caso, la presentación trae o discrimina los requisitos generales para procedimientos de devolución, discrimina aquellos requisitos especiales para renta y aquellos requisitos especiales para IVA, ¿no? Entonces, si bien están contemplados en la ley, no todos los documentos que estamos aportando se trata de un simple aporte de documentos y un simple envío, sino cada documento tiene una finalidad específica que debe reacreditarse, que debe ser previamente validada a ser enviada a la administración. Nuevamente repito, para evitar un inadmisorio. Entonces, dentro de los requisitos generales, tenemos el certificado de existencia y representación legal, que primero no tiene que ser mayor de un mes. El hecho de que sea mayor de un mes está generando inadmisiones, que si bien la administración está y tiene las facultades para pedir información entre entidades gubernamentales, en este caso a las cámaras de comercio, para que remitan los certificados de existencia y representación vigentes, pues cuando se presenta con más de un mes de vigencia, pues eso tiene un efecto, ¿no? ¿Qué requisitos especiales pide la administración de este documento? Pues que nuestro representante legal tenga facultades para solicitar para presentar la solicitud de devolución. Muchas veces en muchos estatutos sociales los representantes legales vienen limitados, ya sea por un tema de cuantías, ya sea por un tema de principio de doble verificación, que es cuando exigen doble firma de representantes legales para que la sociedad se pueda obligar de manera verídica. Entonces es muy importante que nuestro representante legal tenga las facultades, pues de no tenerlas nos implica un inadmisorio, ¿no? Toca mirar si estas facultades deben ser otorgadas por una junta directiva, deben ser otorgadas por la asamblea, deben ser otorgadas o por otro organismo, otro órgano social que otorgue esta autorización, ¿no? Entonces es muy importante las facultades del representante legal, muy importante que el representante legal esté reconocido, muy importante que el revisor fiscal que está firmando la devolución también se encuentre reconocido en Cámara y Comercio. Puntos que hemos encontrado que nos parecen que son arbitrarios, por ejemplo, que la dirección del RUT no coincide con la dirección que estoy reportando en mi Cámara y Comercio, que mi dirección electrónica tampoco coincide con mi dirección de Cámara y Comercio. ¿Y por qué digo arbitraria? Pues porque son finalidades diferentes. Una es mi dirección que aporto para efectos comerciales en mi Cámara de Comercio y otra es mi dirección para efectos fiscales que reporto en mi RUT. Entonces no tendría por qué ser la misma en ningún caso, pero pues ya hemos visto en la experiencia que esto suele ser tomado por la administración como una causal para inadmitir las solicitudes de devolución. Nuestra sugerencia siempre es ajustemos, vámonos 100% con el cumplimiento de los requisitos, pues repito, una inadmisión en este momento crítico y de maduración de la ley del decreto 535 de devolución abreviada, pues implica una inadmisión y quedarnos por fuera para obtener los recursos de manera expedita.
también nos exige la norma aportar un certificado histórico de representante legal y revisor fiscal. Muy seguramente hay compañías que vienen arrastrando saldos a favor. Hemos tenido clientes que tienen saldos a favor desde el 2009, han tenido severas fusiones a lo largo de los últimos 10 años. Adicionalmente arrastran saldos a favor en CRE. También tienen saldos a favor arrastrados en CRE por efectos de fusiones. Entonces, al final es un saldo compuesto por muchos elementos a través de los últimos 10 años que presentan las compañías. Y lo que pretende ese certificado histórico es que todas las declaraciones presentadas y que tengan efectos tributarios para efectos de la evolución de saldos a favor en renta, pues sean debidamente firmadas por quienes estaban facultados para ello. Entonces, que si mi representante legal que firmó la declaración de retención de la fuente del 2013 de CRE no estaba facultado, no estaba nombrado, no aparecía en Cámara y Comercio, no está en el histórico, pues eso nos va a generar una inadmisión porque no le permite a la administración validar quién en efecto firmó esa declaración. Si es una declaración válida o si es una declaración que se entiende como no presentada por falta de firmas de conformidad con el artículo 580 del Estatuto Tributario, ¿no? Igualmente sucede con el certificado histórico revisor fiscal, pues como saben las declaraciones deben estar firmadas por quienes están facultados para ello y de no estar reconocidos en el certificado de Cámara y Comercio, pues deben ser aportados por el histórico. Aquí es muy importante tener eso en cuenta, pues esto genera sí o sí inadmisión. Si tenemos firmas de apoderados especiales, si tenemos firmas de, no sé, de personas que hayan actuado como agentes oficiosos y demás, pues todas esas firmas deben acreditarse dentro del proceso de evolución para evitar una inadmisión. Entonces, como ven, no solo es aportarle el histórico, sino es hacer una serie de validaciones que nos permitan tener en consideración el cumplimiento de todos los requisitos y que no se nos quede uno solo por fuera, pues uno solo puede implicar una inadmisión. Y qué mejor que darle una razón a la DIAN para que nos inadmitan, ¿no? Digamos que ellos siempre van a estar buscando la manera de dilatar estas devoluciones de saldos y sin razones, pues la única opción que van a tener es devolvernos el dinero. Nuevamente, autorizaciones del representante legal, si se requieran autorizaciones especiales, trabajar en certificados, trabajar en actas y demás, ¿no? Y otro requisito general que trae la norma es aportar una certificación de cuenta bancaria en la cual pues se demuestre que la compañía tiene una cuenta vigente en algún banco, que si finalmente es superior a los 1000 VTs, que la fecha son 36 millones, 34 millones largos, si mal no estoy, pues si la devolución es superior a esa suma, la devolución se va a realizar en TIDIS, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué necesita mi certificado bancario si la devolución me la van a entregar en TIDIS para pagar impuestos? Son títulos para pagar impuestos que en ningún momento van a ser depositados en mi cuenta bancaria. Pues bueno, es un requisito que trae la norma. Y si bien no se requiera, pues la administración lo solicita. Y si bien lo solicita, pues también hay otros requisitos que la administración está mirando que no deberían tampoco ser considerados porque no se habla en la norma de eso, pero la administración lo mira, que nosotros llamamos requisitos arbitrarios, y aquí viene nuevamente la revisión que tenemos que hacer, y es que se está indicando la fecha cierta de expedición del certificado, que se esté informando que es una cuenta válida, que se esté informando el número de cuenta, que se esté informando el titular de la cuenta y si se trata de una cuenta activa o no. Si veamos un certificado que no trae el tema de cuenta activa, pues es una causal de inadmisión por alguna razón para la administración. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta al momento de radicar nuestra solicitud. Digamos que todos estos requisitos pueden ser muchos a la primera vista, pero digamos que de manera afortunada, estas conversaciones nos sirven para proponerlas, para que la gente las conozca y al mismo tiempo las compañías pues también ven a veces la necesidad de contar con un diagnóstico porque ya tienen montada la solicitud de devolución, ya tienen los documentos listos, entonces nos escriben a nosotros y nos dicen, Héctor, mira, tenemos este tema, solo necesitamos un diagnóstico general de los cumplimientos requisitos y puede existir algún error, o simplemente nos dicen, mira, necesitamos adelantar todo el proceso, no tenemos absolutamente nada, tenemos 10 días hábiles prácticamente para solicitar. Entonces, pues esto nos permite a nosotros ser muy ágiles en el proceso, y prestar ese acompañamiento. Entonces vienen los puntos especiales en renta e IVA. Requisitos en renta, ¿qué tenemos? Tenemos el formulario 1220. El formulario 1220
es una relación de las retenciones y autorretenciones que me practicaron en el año gravable, pero no solo en el año gravable en el que yo generé el saldo a favor, sino en el año gravable en el cual yo también me voy imputando saldos a favor. Entonces, volvamos al ejemplo de nuestro cliente que tiene un saldo a favor del 2009, pues resulta que no solo tiene saldo a favor del 2009 al 2019, que son 11 años, sino adicionalmente en 2013 se fusionó y esa fusión trajo o absorbió unos saldos a favor de otra compañía, cuya compañía traía saldos a favor desde el 2010, entonces ya no son 11, sino son 12 años, más los de CRE, que son 3 años más, ya son 15 años, más la otra fusión que tuvo por ahí en 2014, que también traía saldos a favor, entonces eran prácticamente unos 18 años que teníamos que acreditar en requisitos, porque todos los requisitos que estoy comentando deben revisarse por cada año gravable que generó el saldo a favor, digamos que no únicamente el último. Entonces, estos 19 años gravables pues tienen que ser cumplidos y se deben revisar uno a uno. Entonces, el formulario C20, relación de retenciones y autorretenciones en la fuente, debe acreditarse por cada año gravable. En este caso serían 2 años gravables. Toca validar que los terceros se encuentren reconocidos en la página o en la base de datos de la DIAN, que cuenten con un root activo, que se encuentren debidamente registrados, pues un error en el NIT o un error en el nombre genera, aunque no lo crean, inadmisión dentro del proceso de evolución. Obviamente, eso es lo último que queremos, entonces por eso esta validación de terceros es muy importante. Y finalmente, para renta, pues tenemos el requisito especial, que es el que fue el que trajo el decreto 1422, que es el decreto, que es el certificado de costos y gastos, que implica que yo debo acreditar también por cada año gravable, entonces sería nuestro ejemplo, por los 19 años gravables, el certificado de costos, gastos y deducciones que yo tome como deducibles en mi declaración de renta de cada año gravable. Este certificado de costos y gastos a primera vista es bastante complejo porque es prácticamente montar unos medios magnéticos donde se detalle por tercero, por operación y por factura todos los costos y gastos del periodo, deducciones, amortizaciones, depreciaciones y demás costos, gastos, nómina, uno a uno el detalle de estos terceros. Y pues claramente es un trabajo súper amplio que toca hacer para acreditar. Sin embargo, actualmente estamos trabajando y lo hemos consultado con la DIAN porque nos parece que todavía no ha sido, más bien no ha sido todavía reglamentado el prevalidador para enviar esta información. Pues de manera afortunada los acercamientos con la DIAN nos han permitido llegar a un certificado de costos consolidado que nos permita mostrar la información adecuada que necesita la administración, pero sin el detalle minucioso, porque al final pues es un requisito que estaría exigiéndose sin tener, digamos, la información tecnológica para ello. Digamos, para el 1220 existe un prevalidador, para el formulario de costos y gastos todavía no existe. Lo están trabajando la DIAN, obviamente nuestros clientes o también de estas charlas derivan preguntas que es, Héctor, ¿qué pasa si yo no lo presento ahorita el certificado de costos y gastos? Pues hay un riesgo. ¿El riesgo cuál es? Pues primero que tenemos que erradicarlo entre los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento del decreto 535 de evolución abreviada, que es el 30 de mayo. Tenemos 30 días siguientes para acreditar el certificado de costos y gastos. Perdón, ¿qué sucede si ese certificado de costos y gastos es regulado por la Administración de Impuestos? Es regulado por la Administración de Impuestos mediante un prevalidador durante estos días. Pues que vamos a tener un mes para acreditar el detalle, costos y gastos para ese tema. Entonces nosotros siempre estamos diciéndole a nuestros clientes, trabajemos esto ya, conocemos los requisitos, sabemos cómo se presenta la información y en la medida que lo presentemos ya pues nos va a evitar ese trabajo amplísimo de preparar unos medios magnéticos paralelos porque la información es diferente, digamos que ojalá fuera la misma, pero se presenta de manera diferente, entonces prácticamente volverlos a montar. Y entonces presentémoslo ya para evitar esa reglamentación, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa relación de costos y gastos que va a acreditarse ante la DIAN. Y de manera particular para ello, pues también existen unos requisitos que son los que están montados ahí en la diapositiva, como los pueden ver. En concreto, pues tenemos el formulario 1439, que es toda la relación de impuestos descontables que me dieron lugar a mi saldo a favor en IVA.
que si se detalla por tercero las compras, por factura las compras, es importante que tengamos en cuenta que todos los terceros que estoy reportando pues deben estar registrados en la DIAN, deben contar con un RUT en la DIAN y que sea un RUT activo. Si estoy reportando, no sé, 1000 operaciones y una de esas operaciones es un tercero que no está registrado en el RUT, que no tiene el RUT como activo, pues entonces la administración nos va a inadmitir y nuevamente una inadmisión implica que nos quedemos por fuera de la devolución abreviada que vence el 30 de mayo. Tenemos entonces muy importante que validar terceros con la DIAN, validar RUTs y validar que sean RUTs activos. Tenemos después el formulario 1422, que son simplemente ajustes a cero contables. Tenemos el 1444 para proveedores internacionales. Tenemos el 1442, que es muy importante, que es cuando yo soy un exportador de bienes, pues yo tengo derecho a que ese IVA pagado me sea devuelto. En ese caso, debo acreditar mediante el 1442 todas mis operaciones que dieron lugar a mis ingresos por exportaciones. Y para este efecto, pues debo reportar una a una mis declaraciones de exportación de bienes, una a una. Y no puedo tener un solo error en una declaración de exportación, porque si existe un error en una declaración de exportación o resulta que es una declaración de exportación que no está registrada en la base de datos de la DIAN, de manera automática va a implicar una inadmisión del proceso, porque la administración va a entender que esa declaración de exportación no existe y por ende la operación de ingreso por exportaciones tampoco está demostrada, entonces nos va a inadmitir. ¿Qué toca hacer? Pues hacer el cruce de información del 1442 con la base de datos de la DIAN. Hemos tenido casos en los que la información es tan compleja que lo que tenemos que hacer es acudir a robots que nos permiten hacer los cruces directos con la DIAN, porque hacerlo uno a uno pues es un trabajo demasiado amplio. Entonces, les pongo un ejemplo, teníamos un cliente que tenía bimestralmente tenía 9000 operaciones de exportación y traía un saldo arrastrado por bimestre, eran casi 14 bimestres. Entonces 9.000 por 14, pues ya son más de 100.000 declaraciones de importación, de exportación de bienes que teníamos que acreditar contra la DIAN para evitar inadmisorios, que teníamos que acreditar con la DIAN para evitar ese tipo de dilaciones de proceso. Y lo que hicimos fue implementar unos robots que se dedicaron a trabajar noche y día en la información, cruzar con la DIAN, que sean existentes, y al final el robot nos arroja cuáles no se encontraron en la página de la DIAN, cuáles no son existentes, cuáles presentan errores, se ajustaron y se preparó la información para enviar. Digamos que este requisito es súper importante validarlo, y no solo sino también, y no solo de esta manera, sino también aquellos que se encuentran para las declaraciones de importación de bienes, donde debemos de reportar una a una todas las declaraciones de importación sin errores de terceros, sin errores de absolutamente nada. Entonces, digamos que esos son los puntos que pues por cuestión de tiempo he tratado, que me parecen los más importantes para que ustedes consideren. Si bien ahí están las causales de rechazo e inadmisión, pues ya las hemos planteado a través de toda la exposición. Y finalmente comentarles que no solo se están recibiendo devoluciones de manera electrónica para los que tenemos firma digital, sino adicionalmente personas naturales sin firma que no tengan, digamos, la posibilidad de erradicar mediante el sistema electrónico de la administración, o aquellas devoluciones de impuestos que no se encuentren atadas a declaraciones tributarias, como lo puede ser, no sé, un extranjero que pide devolución del IVA pagado, o los cuerpos diplomáticos que pueden pedir devoluciones de IVA, y pagos en exceso, pagos de lo no debido. Todos estos procesos, si bien no se encuentran sujetos al término abreviado de devolución, pues sí pueden adelantarse porque son términos que no se han suspendido, y podemos y debemos hacerlo en los correos electrónicos que para el efecto dispuso la DIAN, radicarlos de forma manual, también y cumplimiento de todos los requisitos. Y algo que trae la norma que es muy importante es que la solicitud sea emitida desde mi correo electrónico, desde el cual tengo registrado en el RUT, y sea dirigido a la DIAN a los correos específicos que allí se mencionan. Si no está de esa manera acreditado, pues vamos a tener inadmisiones del proceso, vamos a tener rechazos, ¿no? Entonces es muy importante considerar esto. Espero haber cubierto gran parte de la información. Obviamente si necesitan cualquier tipo de diagnóstico y demás, pues con mucho gusto estamos para atenderlos.
Y ahora le doy paso a Ana María Barbosa, que es socia también de EY, para que nos presente ya los efectos post-radicación de la solicitud de devolución. Bueno, buenos días. Mucho gusto saludarles y en efecto para dar finalización a nuestra conferencia y posteriormente paso a las preguntas, queremos culminar esta presentación contándoles un poquito ya el trámite interno del proceso y lo que pasa una vez posterior a la decisión oficial de suspender o devolver. En primer lugar, recordemos, y un poco también como nos lo refería Margarita en su presentación inicial, que estas solicitudes de devolución que tienen la particularidad y es la posibilidad de obtener la recuperación de las sumas en un corto tiempo, pues están también, digamos, supeditadas a una calificación del contribuyente. Y en ese sentido, lo que la norma nos está diciendo, tanto el decreto 535 que regula la materia, pero también el desarrollo de la administración que ha efectuado internamente a través de la circular 13, básicamente lo que señala es que ese perfilamiento es lo primero que se va a hacer dentro de la solicitud, de tal suerte que tan pronto se radique una solicitud de devolución, se va a hacer un perfilamiento a través de un área a nivel central, que es la encargada de esta tarea, que de hecho es la única que conoce cuáles son los niveles de riesgo de cada uno de los contribuyentes y al día siguiente de la recepción de la solicitud va a revisar si es un contribuyente de muy alto riesgo, de riesgo alto o de medio o bajo. Para los contribuyentes de muy alto riesgo, pues enviará la solicitud a la administración, pero con la única finalidad de que se suspenda directamente el trámite. Digamos que aquí es una precisión que hace la circular y al un poco clasificar los contribuyentes en estos tres grupos de riesgos, muy alto, alto y medio bajo, los que señala es que los que son muy altos definitivamente va a tener una suspensión. ¿Cómo va a operar este tema de la suspensión? Pues más o menos lo que nos dice la circular 13 es que dentro de los 6 días siguientes a la radicación, recuerden, el primer día se seleccionan quiénes son los de riesgo muy altos y los 5 días siguientes para completar los 6 primeros, pues cuando no son de muy alto riesgo, sino que son simplemente alto o medio bajo, se definen los parámetros de revisión de cada uno de estos contribuyentes, se remiten a las administraciones o direcciones nacionales y a partir de allí ellas empiezan a hacer validaciones adicionales al interior de la entidad con el ánimo de establecer algunos comportamientos anteriores o digamos mirar cómo está la foto del contribuyente de los temas que han pasado anteriormente con ellos, con el ánimo de determinar si se suspende finalmente la solicitud o si se devuelve. Si el contribuyente definitivamente ha sido calificado como de medio o bajo riesgo, lo único que se le va a revisar es el cumplimiento de los requisitos formales, que como lo señalaba Héctor hace un momento, pues obviamente no son negociables, es decir, esto no forma parte de las prerrogativas del decreto de poder tramitar devoluciones sin el cumplimiento de los requisitos. Luego, algo que sí podría frenar la solicitud de devolución es el incumplimiento de los requisitos formales o encontrar falencias en las declaraciones tributarias desde el tipo de vista formal que generen una ineficacia de algunas de ellas, hablando de retención en la fuente, o que generen causales para darlas por no presentadas o cualquier otro requisito que esté referido a la procedibilidad formal de la devolución. Pero en los demás casos, si se supera esta etapa formal, pues para los que estén calificados como de medio o bajo riesgo, la devolución se hará dentro de esos 15 días sin ningún problema. ¿Qué grupo queda entonces en la mitad? El de riesgo alto, porque recuerden que el de muy alto riesgo definitivamente se va a suspensión. Ese del riesgo alto no necesariamente se va a suspender. La circular lo que señala es que se van a revisar algunos parámetros particulares, como comportamientos anteriores, como señalar un poco cuántas veces ha presentado la solicitud, si la han inadmitido y no la ha subsanado, si, por ejemplo, las declaraciones de retención en la fuente que soportan el saldo a favor son ineficaces porque se han presentado sin pago o tienen alguno de los problemas de fondo que la ley establece para quitarle fuerza o vida a esas declaraciones. Si de pronto usted ha sido objeto de una auto de suspensión de términos y ha efectuado correcciones de las declaraciones, pero el proceso no ha concluido y no se han terminado de revisar todos los aspectos de fondo de la declaración. Ese tipo de actuaciones son las que van a revisar por parte de la administración, conforme lo señala la circular 13,
para determinar si en ese grupo de alto riesgo, no muy alto ni medio bajo, alto riesgo, se suspende o no. Si se suspende, pues básicamente lo que nos dice la norma es que dentro de esos 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, se suspenderá y queda suspendido por el término restante hasta culminar en la emergencia sanitaria, que en principio está decretada hasta el día 30 de mayo. Y solamente levantada esta, se continuará el proceso a través de las verificaciones y validaciones de fondo que la administración debe hacer. Digamos que ese es un punto inicial que nosotros en esta primera categorización que hace la norma vemos ya varios inconvenientes, porque de alguna manera cuando se establecen algunos parámetros en la circular 13 para señalar quiénes son los de riesgo alto que podrían suspenderse, vemos que ya empieza a exceder los términos de la ley. ¿De cuál ley? Del decreto 535, que finalmente señala que esta devolución es para todo el mundo, para todos, para los de riesgo alto, medio y bajo, solo que se podrá suspender solo cuando esos de riesgo alto realmente encontramos que hay causales o de fraude fiscal o un riesgo específico en esa solicitud de devolución que se está presentando. Pero si no se presentara ninguno de ellos, no debe haber otros factores como atados a su historia o así ha presentado o no ha presentado solicitudes anteriores o viene imputando o no viene imputando saldos a favor por más de 3 periodos fiscales. Entonces, creemos que hay un exceso en esta facultad de regulación interna de la administración tributaria que a la postre podría generarle incluso consecuencias nocivas a la propia DIAN en materia de reconocimiento de intereses, porque en este término lo que sí creeríamos que no puede ponerse en duda es que el término de devolución es un término especial y general, y ese término especial y general para todo el mundo es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Luego, si la administración también de manera equivocada llegase a suspender un proceso o una solicitud sin configurarse cualquiera de estos dos elementos que determina la ley, que son el fraude fiscal y el riesgo específico de la solicitud, al finalizar el proceso, aún, incluso después de pasada la emergencia y con la decisión final que se tome el caso, podrá haber lugar a que los contribuyentes pidan o soliciten el reconocimiento de intereses moratorios. Fíjense cómo Margarita nos contaba al comienzo de la charla de las preguntas que se le han venido haciendo o que ha venido haciendo la Corte Constitucional para estudiar la constitucionalidad de esta norma, y entre ellas para la Corte se ha sido de especial interés el tema del ejercicio del derecho de defensa. ¿Cómo hago para defenderme frente a una calificación de alto riesgo o cómo hago para defenderme frente a la suspensión? Y pues finalmente cuando la administración dice que estas defensas siempre se hacen vía recurso, pues lo que debemos tener claro es que hay actos de trámites que no tienen estos recursos, como sería en este caso el auto de suspensión de términos, luego el ejercicio del derecho de defensa que tienen los ciudadanos y los contribuyentes en este caso, solamente podría efectuarse o desarrollarse una vez a mí o finalizado el proceso de devolución me rechacen la solicitud o decidan devolverme, aún con la devolución después de determinados los términos de la emergencia, pues aunque me devuelvan, si encontramos que la suspensión no fue adecuada y que no había lugar a ella, pues lo que procedería en consecuencia, estimamos, es la solicitud de reconocimiento de intereses, y es ese el acto administrativo que podría estar sujeto a recursos que nos permitirá discutir la decisión oficial que tomó seguramente tiempo atrás. Otro tema importante que establece la norma es un poco para garantizar el principio de igualdad es qué tratamiento hay que darle a las solicitudes de devolución que habían sido presentadas antes de que empezara la vigencia o la operatividad del decreto 535. Este decreto entró en vigencia el día 13 de abril, pero antes de esta fecha, por supuesto, ya estaban en curso múltiples solicitudes de devolución, y en este caso el decreto lo que dijo es todas estas devoluciones que ya están en un proceso de verificación en fiscalización previo, tómenlas, mándelas todas a recaudación de devoluciones para que entren como en el mismo paquete, como si fueran nuevas solicitudes, y se les garantice el término de los 15 días para la resolución de la misma. Pues bien, en este contexto legal también vemos que la DIAN ha hecho una distinción que la norma no le permite, pero que digamos de alguna manera lo está arreglando su circular 3. Y es que la DIAN sí los dividió en dos. Dijo, sí, pero no a todos los voy a mandar. Voy a hacer dos grupos de contribuyentes. Los que están en ese proceso previo de fiscalización, que aún no tienen un auto de suspensión de términos, sino que se están haciendo las validaciones previas ordinarias, se devuelven a devoluciones, entran en el flujo ordinario de las radicaciones actuales y los recibimos en 15 días. Pero los que ya tenían
auto de suspensión de términos, si están en un proceso de fondo de fiscalización, esos no se reintegran o no se devuelven a devoluciones, olvidando que aunque esté en un proceso pre-devoluciones, es una investigación de fiscalización previa a la devolución y dentro del trámite de la devolución. Luego hay un desconocimiento completo de la normativa del 535 y en este sentido lo que hacen es paralizar mucho más el trámite y además de la suspensión que teníamos ordinaria por 90 días hábiles, que es lo que permite un auto de suspensión de términos, pues ahora tendremos una suspensión adicional en la medida en que por las normas ordinarias que han venido profiriéndose al amparo de la emergencia, como el decreto 491 y la resoluciones 30 y 31 de la DIAN, los términos de fiscalización en este momento se encuentran suspendidos. Ahora, recientemente se expidió la resolución 41 que levantó la suspensión de términos para esos procesos de pre-devoluciones, pero única y exclusivamente para aquellos casos donde la fiscalización ya haya concluido y no haya lugar a expedir requerimiento especial. Pero si están en el proceso todavía, ese proceso sigue suspendido. Entonces, digamos, no nos saliría mucho. Ok. En este contexto es válido también que revisemos un poco cómo opera el tema de las pólizas. Y es, este proceso especial tiene un trámite de 15 días. Sin embargo, si yo presento ordinariamente una solicitud con garantía, el trámite es de 20 días. Entonces, pues no tiene mucho sentido el de garantía porque finalmente, aún presentándolo sin garantía, voy a tener un término preferente. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que se haga de esta manera, el cual seguramente podrá tener efectos posteriores si se suspenden los términos en este momento o del término de la solicitud por la calificación del riesgo, porque obviamente los términos que queden levantada la emergencia serán mucho más cortos para que la administración pueda entrar a responder. Y en ese sentido, pues vale la pena que podamos revisar cuáles son los impactos de ese levantamiento de la suspensión y qué es lo que podemos ver que puede pasarle a un contribuyente a continuación del proceso de devolución cuando tengo suspensión de términos. Y para eso quisiera un poco referirme en el siguiente slide a un gráfico que nos va a permitir mostrarlo con mayor claridad. Y es el siguiente. Fíjense lo que estamos haciendo y un poco es para que podamos sacar nuestras propias conclusiones de si bien el decreto es muy bien intencionado, no lo desconocemos, la finalidad siempre fue un poco entrar a reducir los términos de la devolución del trámite y términos que claramente se habían podido reducir desde el punto de vista administrativo con una simple instrucción por parte de la Dirección General señalando que estos mismos parámetros puedan ser incorporados internamente. Pero como lo desarrollamos normativamente, pues tiene otros impactos diferentes. Fíjense lo que podría estar pasando. Miren, pues el primer evento que ustedes tienen en su pantalla. Y es, ¿qué estaba pasando con un contribuyente que había radicado anteriormente o antes del 13 de abril la solicitud de devolución? Entonces, que él lo radicó con la expectativa de tener la devolución de su saldo a favor dentro de los 50 días hábiles siguientes. Pero imaginemos que llevábamos 30 días de ese trámite de la solicitud, él esperaba que en 20 más ya pudiera resolverse su solicitud y le entregaran su dinero, pero entra a la disposición, la norma también dice, por favor, vuélvalo a meter como en el flujo ordinario del proceso de devolución abreviada, luego los primeros 6 días serán de calificación, posteriormente 10 días más para definir, que incluso la sumatoria de esos dos, cuando uno revisa los términos de la circular 13, pues 6 y 10 realmente son 16, luego estarías excediendo en un día ya el plazo que dio la norma, pero digamos, hablemoslo de 15 días. En esos 15 días usted decide como administración y suspende. Si suspende porque lo considera o es calificado de riesgo muy alto o alto, con algunas complicaciones adicionales, pues va a estar suspendido el trámite hasta que finalice la emergencia sanitaria, es decir, hasta 30 de mayo. Luego, tengo una suspensión adicional allí como de 18 días, levantada o terminada esa emergencia, pues a partir de ahí continúa con el trámite ordinario, ante lo cual veríamos que a la administración le quedan 4 días como para resolver la solicitud. ¿Por qué? Porque han pasado 30 que ya habían corrido antes de que lo incluyeran dentro del trámite abreviado, más 15 o 16 que ya tuvo dentro del proceso abreviado, ahí ya tenemos los 46 días y solamente quedan 4. ¿Y qué pasó en la práctica? Adicionales, o sea, digamos que aquí no hay mucha bondad. Los que presentaron posteriormente, ya en vigencia del decreto 535, pues vamos a ver que puede pasar exactamente lo mismo, porque esos primeros
15 días son los de evaluación y devolución, y si ello no sucediera y no se hace la devolución, igual voy a tener ese mismo término de suspensión al final del proceso. Y creo que vamos a ir al último evento que estimamos demasiado relevante, y es qué pasa con los procesos que se radiquen al final de la emergencia. Recuerden, esta norma está vigente o aplica para las solicitudes que se radiquen a más tardar el 30 de mayo. Luego, aún radicando yo el 30 de mayo, voy a tener derecho a que mi devolución sea resuelta entre los 15 días siguientes. Si ello ocurriera y me lo devuelven y lo radico al final, entonces va a tener el mismo trámite, 15 días para decidir, pero fíjense ese último evento. Si los 15 días para decidir ya se cumplen después de levantada la emergencia sanitaria, pues claramente la decisión no puede ser suspender, porque no puedo suspender durante una emergencia que ya se levantó. Luego, lo único que le tocaría ya a la administración es, ya se ha tomado 15 días y le quedarían 35 días para resolverme de fondo la solicitud de devolución, ya sea, por supuesto, haciendo las investigaciones que corresponden o haciendo suspensiones de términos si a ello hay lugar, pero en este caso las suspensiones de término no pueden ser en virtud de las normas del decreto 535 por su calificación de alto riesgo, sino por encontrar indicios de inexactitud y estar amparados a la normativa existente, regular y ordinaria, contemplada en el 857-1. Pero en todos estos eventos, si la administración se equivocase en la calificación y si se equivocase en este conteo de términos que se vuelve tan delicado, pues seguramente va a tener que reconocer intereses en el evento en que esto no termine plasmado en un requerimiento especial que desconozca la totalidad del saldo a favor, porque aún desconociéndolo parcialmente sobre el valor o el monto no desconocido o no rechazado, habrá posibilidad para que nosotros como contribuyentes podamos pedirle al Estado el reconocimiento de esos intereses en la medida en que me he visto afectado finalmente por el trámite de devolución. Luego, este es un poco el esquema que queríamos mostrarles, mirar que si bien la medida es muy bien intencionada, no en todos los casos funciona, no, la medida no trae todas las bondades que quisiera, o al menos la manera como se ha venido aplicando. De esta manera ya damos paso a las inquietudes y las preguntas que quieran ustedes plantearnos. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Gracias a Margarita, Héctor, a ti, Ana María. Mil gracias por esta súper conferencia. Sé que va a ser muy útil para todas las empresas que están conectadas. Los invito a hacer las preguntas ahí por el chat que tienen en su opción del panel. Ya tenemos algunas. Ana María, ¿hasta cuándo hay plazo para radicar la solicitud de devolución abreviada? En efecto, el plazo para radicar la solicitud de devolución abreviada vence el 30 de mayo. Ya tenemos aún un poquito más de 2 semanas, pero hay que señalar un tema que es bien interesante. Recuerden que incluso, y también como nos lo mencionaba Margarita, otra vez ya estamos en estado de excepción, y es posible que ese estado de emergencia sanitaria se prorrogue. No lo sabemos, a hoy no lo sabemos. Esa emergencia sanitaria es la que declara y determina el Ministerio de Salud, que la declaró allí en marzo 12 y dijo que su vigencia iba a estar hasta mayo 30. Si llegase a haber una extensión de esa emergencia sanitaria, por supuesto también afectará este trámite y se ampliará el término para radicar las solicitudes, porque la norma 535 dice, nunca habló de mayo 30, lo que dice es que estas solicitudes se presentarán durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Entonces está amarrado a la fecha que establezca el gobierno nacional. Si el gobierno nacional decide ampliar la emergencia un poquito más allá del 30 de mayo, pues el término se extendería. Pero con lo que tenemos hoy y hasta hoy es hasta 30 de mayo. Perfecto, Ana María, gracias. ¿El trámite se hace directamente en la página de la DIAN y cuáles son los anexos que se deben adjuntar? Sí, voy a darle paso solamente una entradita, pero estimaría que Héctor nos puede complementar ya con su parte de exposición, pero sí, digamos que hay 2 mecanismos de radicarlo como nos lo planteaba Héctor, y es la regla general es que los contribuyentes que tienen mecanismo electrónico o firma digital lo hacen directamente por la plataforma del sistema de devoluciones de los servicios electrónicos informáticos de la DIAN, un sistema ordinario que me permite erradicar las solicitudes y presentar las solicitudes de saldos a favor. Pero para quienes no tienen mecanismo digital,
igualmente se presenta electrónicamente, pero esta vez a través de los buzones. Y hay buzones electrónicos que la DIAN definió para el efecto, señaló direcciones electrónicas dependiendo de la administración seccional a la cual corresponda el contribuyente, y en ese caso igual lo hago electrónicamente, es a través de un buzón, pero allí trae como una condición adicional, y es que la única dirección fuente de la cual debe emanar o salir la solicitud de devolución es la dirección, el correo electrónico registrado por parte de los contribuyentes en el RUT. Perfecto, Ana María, gracias. Tenemos otra pregunta de Sandra Gutiérrez. Si voy a radicar el saldo a favor del año 2018 con arrastre del año 2017, pero me doy cuenta que las autorretenciones declaradas en la renta 2017 son diferentes a las declaradas y pagadas en el formulario 350, ¿cómo hago para radicar la solicitud y evitar un auto indadmisorio, teniendo en cuenta que la declaración del año 2017 está en firme y no la puedo corregir? Sí, claro. Creo que lo que tendrías, en efecto, ya no lo puedes corregir, entonces lo que estimamos es que tendrías que ajustar las declaraciones de autorretención, porque sí hay diferencia, y esas sí las puedes ajustar. Por supuesto, puedes ajustar. Ok, listo. No, si la declaración de retención también es válida y no la puedes corregir porque ha superado los dos años, pues obviamente ni corrijo retenciones ni corrijo renta, y allí tú vas a estar, digamos, en una problemática puntual, que ya lo da la palabra Héctor, pero en este punto lo que es, sí tenemos que hacer dos diferenciaciones. Es, si estás teniendo una diferencia entre la retención, entre las autorretenciones del 17 versus el valor de autorretenciones registrados en la renta, la falta de coincidencia te va a generar inadmisión. Si esa falta de coincidencia es porque en las declaraciones de retención en la fuente, alguna de ellas es ineficaz porque no presentaste una parte y no lo pagaste todo, esas declaraciones ineficaces sí se pueden entrar a presentar en este momento, liquidando la sanción de extemporaneidad correspondiente, para que le des la validez a la misma y la lleves al monto de el valor reflejado en las autorretenciones de la renta. Pero si simplemente se trata de un tema de diferencias, vas a tener que aportar un certificado explicando las mismas y señalando cuál es el valor que realmente está errado para poder explicar la diferencia, si no de inmediato te generaría una inadmisión. Digamos, Héctor nos va a contar cómo funciona en la práctica. Digamos que sí, tal cual Ana María lo presenta. Lo único para adicionar es pues que si no habría ineficacias y definitivamente no es ajustable la declaración, pues nosotros lo que generalmente hacemos es primero tener un acercamiento con las direcciones de impuestos de recaudo. Tenemos, digamos, algunos contactos directos con los cuales de manera afortunada nos prestan, digamos, una asesoría. Y lo que generalmente se utiliza en este tipo de escenarios son certificados, ¿no? Porque pues, en efecto son declaraciones en firme, son declaraciones que no se pueden corregir, entonces hasta qué punto puedo certificar mediante un revisor fiscal diferencias y desde qué punto, dependiendo del efecto que tenga tu declaración de retención en la renta, porque si lo que sucedió es que declaraste más en retención, si te tomaste menos en renta, pues al final el efecto es negativo para ti por no tomar la totalidad de tus autorretenciones. Pero si es al revés y tú tomaste más en renta que lo que tienes en retenciones, pues estás haciendo, digamos, estás tomando unas retenciones superiores a las que tenías derecho. Entonces toca empezar a preparar certificados del revisor fiscal que acrediten esa diferencia, que es una diferencia derivada de los registros contables y lo que se tiene, digamos, fiscalmente, y adicionalmente mirar de qué manera podemos trabajar con el representante legal para que de igual forma pueda subsanar esa diferencia o ese exceso que está tomando, ya sea mediante la renuncia de saldos, ya sea mediante la acreditación del caso en especial, ¿no? Digamos que cada caso es diferente, pero prácticamente ese es el tratamiento que le daríamos a ese caso. De todas maneras, vale la pena confirmar que son retenciones del 2018 que pueden no estar en firme y pueden ser susceptibles de ser corregidas todavía, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Carlos Morera. Si yo envié la solicitud por correo por tener, perdón, otra vez. Si yo envié la solicitud por correo por no tener firma electrónica, pero ya han pasado 10 días y la DIAN no me ha enviado el número de radicado, este lo radiqué desde el 28 de abril, el tiempo está corriendo desde el envío del mail. Sí, digamos que el envío del mail, pues, debes tener plena certeza de que enviaste el correo a los buzones electrónicos dispuestos, porque lo que dice la norma es que si no se envía el correo electrónico dispuesto en la fecha en la cual fue agendada tu solicitud de devolución, porque necesitas cita previa, si ninguno de esos dos requisitos se cumple, no vas a recibir respuesta, ¿no? Entonces, puede que estés esperando algo que nunca te va a llegar porque no cumpliste esos requisitos previos. No obstante, si lo enviaste al correo que correspondía con previa cita, con el cumplimiento de todos los requisitos, tu proceso está corriendo más allá de que te emitan o no un radicado, ¿no? Gracias, Héctor. Teresa Mejía nos pregunta, ¿cómo se debe proceder con el formato de costos y deducciones? Bueno, el formato de costos y deducciones, no sé si Anita quieras decir algo. Oh, tranquilo, dale, dale. Okay. El formato de costos y deducciones, digamos que inicialmente se planteó por el decreto 1422 con el detalle por tercero, ¿no? Y por operación. Actualmente el certificado lo estamos manejando de manera consolidada con la administración. Como te comento, ya ha sido aceptada nuestra posición de certificado de costos. Obviamente nuestro primer requisito es mirar qué información estoy entregando a la DIAN, ¿no? Porque pues recordamos que es la DIAN y yo no puedo estar enviando información que de pronto pueda generar cuestionamientos. Digamos que la información tiene que ser no estoy diciendo que sea modificada, sino que sea muy bien preparada para que informe de manera clara todas las operaciones que estoy reportando y que de manera consolidada pueda reportar todos los costos y gastos, ¿no? Entonces ahí depende del detalle de tu información contable y de ese detalle pues dependerá el certificado que vayamos a emitir a la administración. Solo para, digamos, un tema adicional frente a ese certificado, digamos que sí es una gran ventaja que en este momento podamos presentar una relación consolidada y no operación por operación como lo presenta el decreto, y digamos que esta posibilidad de hacerlo de manera consolidada también es un planteamiento en lineamiento general de la DIAN y que va a estar vigente hasta que la DIAN culmine su prevalidador, porque lo vamos a hacer posteriormente tal como se hace en la exógena, reportando por tercero, con soporte de cada operación y cada detalle del gasto. Sin embargo, en este momento es un tema absolutamente consolidado que tiene la finalidad de que la administración pueda verificar la consistencia de las cifras que tienes en tu declaración tributaria y por tanto lo aconsejable, lo recomendable es poder señalar el valor contable, el valor fiscal y los ajustes. De acuerdo, muchas gracias. Sandra María, Gutiérrez pregunta. Sí. Yo un momentico, y es para Dale. completar y más de cara a la operatividad. Lo que nosotros vemos en la operación de nuestros clientes de esta relación de costos y gastos es que hay muchas diferencias. O sea, es un documento que cuesta mucho consolidar, elaborar las declaraciones, se toman las cifras consolidadas contables, pero no se hace una confrontación de soportes frente a esos registros contables. O sea que en la práctica, y me parece que es algo que es muy relevante, porque finalmente por el procedimiento abreviado o por el procedimiento ordinario, estar seguro del contenido de la declaración es absolutamente relevante. Es analizar las posibilidades de corregir si hay algún error, es absolutamente relevante. Pero cuando ustedes se presentan, obtienen la devolución del saldo a favor y luego empiezan a elaborar su relación de costos y gastos y allí se detectan algunas inconsistencias, como les digo, en muchos casos, si no la mayoría, se detectan inconsistencias. En este caso, elaborar esto con el tiempo debido le permitiría ir más seguro a esperar el proceso de fiscalización que va a venir después o de pronto de haberlo determinado antes, posiblemente hacer un ajuste en su declaración para que no tenga que someterse a que venga la fiscalización, usted tenga que corregir y al corregir devolver alguna parte del saldo a favor con las sanciones que eso implica. Entonces, lo que a nosotros nos parece recomendable de conformidad con nuestra experiencia, Héctor tal vez lo puede afianzar mejor este punto, pero lo que nosotros recomendamos es
si bien es cierto que tenemos un término adicional de 30 días, está bien que empecemos a hacer esa relación de costos y gastos, a cruzar esa información, a consolidar su contenido, porque además hay otro trámite que es bastante fuerte. Okay, es Creo que te perdimos, Margarita. Sí, tenemos ahí una falla de internet con Margarita. Si quieres, Héctor, terminar como con la intervención de Margarita. Sí, claro. Sí, no, que es muy importante la información que estamos enviando a la administración y validar en efecto que no existan diferencias entre mi información fiscal que estoy reportando en mis declaraciones de impuestos y mi información que estoy certificando, ¿no? Porque pues si bien en principio la sanción está dirigida únicamente a el no envío de información, pues enviar la información con errores puede implicar también sanciones adicionales. Entonces es muy importante esa validación, no tener diferencias para que cuando la administración me visite y me haga una inspección contable o demás, o una revisión de cifras contables, pues yo tener la seguridad de que la información que estoy reportando no tiene diferencias para evitar sanciones adicionales. Gracias, Héctor. Seguimos con la siguiente pregunta de Sandra Gutiérrez. ¿Puedo corregir la declaración de renta del año 2017 en el año 2020, teniendo en cuenta que los 2 años se cumplieron en la emergencia, en donde según la resolución 30 existe suspensión de términos? Lo anterior para poder corregir un error y poder radicar el saldo a favor. Bueno, en ese punto, nuestro criterio en este momento es que sí, se podría corregir si los 2 años, el término para corregir se venció dentro del término de suspensión, y para el efecto, pues tengamos en cuenta que el decreto 491 del 2020 señaló que no solamente se suspendían los términos relacionados con las actuaciones procesales, sino que igualmente se suspendían todos los términos de prescripción, de caducidad y de firmeza. Los términos de firmeza están relacionados con el término que la administración tiene para proferir sus actos administrativos, pero los términos de prescripción son los términos para ejercitar los derechos y las acciones. Y en ese orden de ideas, que también está replicado, incorporado en las circulares, en las resoluciones 30 y 31 que expidió la DIAN, pues entendemos que si se venció ese término para corregir con posterioridad al día 30 de marzo, que fue la fecha en que entró en vigencia la resolución 30, que suspendió los términos y que señaló que adicionalmente se suspendían los términos de prescripción, caducidad y los términos de firmeza, pues esos términos en efecto no están corriendo y podríamos válidamente entrar a hacer esas correcciones, que aplica también seguramente para la pregunta que vimos hace un ratico del año 2017, que tendríamos diferencias entre las retenciones y entre la renta. Pues fíjense que incluso hoy podríamos estar corrigiendo o ajustando esa declaración para disminuir esa retención solicitada de manera inadecuada, si el error es en la renta, por supuesto, y poder ajustar la declaración. Sabemos que estos temas van a generar muchísimas discusiones, pero lo que sí es evidente es que esa suspensión que se da para los temas tributarios y que está materializada al interior de la autoridad tributaria con la resolución 30 de este año, pues suspende no solo los procedimientos, sino también los términos de prescripción, caducidad y los términos de firmeza. Luego sería viable en este momento efectuar esas correcciones. Gracias, Ana María. Marcela Parra nos pregunta, ¿qué sucede si presento solicitud de devolución y me inadmitieron al verificar? Se requiere corregir la declaración objeto de devolución, pero ya venció el término de 2 años para corregir. Bueno, es una pregunta bien interesante porque eso significa que también estás por fuera de los 2 años para pedir la devolución, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de 2017, supongo yo, renta 2017, donde
En principio, como lo bien lo señaló Anita, pues es una renta que es corregible por temas de la suspensión de los términos de caducidad, de prescripción también. Entonces, esa renta, pues claramente en este momento bajo nuestra posición es que sí puede ser corregida. Sin embargo, si estás por fuera de los 2 años para corregir la declaración que está solicitando la devolución y adicionalmente también estás fuera por los 2 años y estás subsanando la devolución dentro de los 2 años siguientes, pues simplemente toca preparar un certificado que acredite lo que está señalando, en el cual el representante legal señale, pues o el revisor fiscal, creería yo, porque es un tema, digamos, más de tributario y contable, pues que esa declaración no es sujeta a ser corregida. Y en esa medida, la compañía renuncia a cualquier tipo de beneficio que se pueda obtener objeto de esa corrección, ¿no? Y Marcela Parra nos vuelve a preguntar, ¿y qué sucede si la DIAN me inadmitió 3 veces la solicitud y ya venció el término para corregir? ¿Qué se debe hacer? Bueno, digamos que lo primero es, y Marcela tiene razón en su pregunta, porque lo que dice la norma es que se deben inadmitir cuando la solicitud tiene falencias formales, y de hecho la administración lo que debe hacer es revisar todas las falencias y esperar un solo inadmisorio, pero en la práctica en efecto vemos que la administración es proclive a simplemente identificar 1 o 2 causales de inadmisión, inadmite, radica, si así estén subsanadas, vuelve a inadmitir y hace, pues realmente presenta inadmisiones consecutivas, lo cual incluso el Consejo de Estado desde el año 91 y replicado por allá en el año 98 siempre ha dicho que no deben expresarse más de un inadmisorio porque deben condensarse todas las razones en un solo auto. Pero bueno, digamos que más allá de la inobservancia por parte de las autoridades tributarias de esta premisa legal y de esta interpretación jurisprudencial, pues si tenemos múltiples inadmisiones y yo ya no puedo corregir, pues miremos un tema. Las razones por las cuales me pueden inadmitir la devolución asociadas a la declaración tributaria es cuando la declaración tenga una causal para darla por no presentada. Luego, si lo que estamos es frente a una causal que la da por no presentada, es decir, una ausencia de firma o cualquiera de las condiciones que allí están en el artículo 580, y que realmente la más fuerte y la que ahora guarda realmente vigencia es esta, pues aún una causal que sea por no presentada, aunque se haya superado el término de los 2 años para corregir, en estricto sentido es una declaración no válida. Lo que pasa es que la norma dice es que esa causal por no presentada debe ser declarada por las autoridades a través de un auto declarativo. Pero el hecho de que no lo haya hecho la administración no significa que como contribuyente no lo pueda subsanar, y las causales que sean como no presentadas pueden subsanarse aún después de los 2 años, por supuesto, y la razón es porque en efecto esa declaración precisamente tiene un vicio que está afectando la validez de la misma. Esa es la causal. Ahora, si la causal de inadmisión no está asociada a las causales que la dan por no presentada, que repetimos, el artículo 857.1 son las únicas que señala como causal de inadmisión, sino que es frente a las diferencias y que son más criterios internos que la administración viene señalando. Dice, te inadmito porque no te corresponde el valor de las autorretenciones con la retención en la fuente que tienes en la declaración y ya no la puedes corregir. Seguramente ya vamos a tener, digamos que el trámite, debe haber un trámite de fondo de esa solicitud. Para el efecto deberás presentarse el certificado del revisor fiscal donde se señale que pues yo ya no puedo corregir la declaración para hacer armónico el monto de las retenciones con el solicitado en la declaración. Pero eso de inmediato nos va a llevar a que la administración, por supuesto, nos va a cuestionar, y si bien ya está vencido el término para nosotros para presentar la corrección, la administración tendrá toda la habilitación para proferir emplazamientos para corregir y permitirnos la corrección, ampliando la posibilidad como la ley lo permite, o incluso sacando entonces requerimiento especial, suspendiendo el término, porque allí encuentra una verdadera causal de inexactitud que le permitiría la suspensión del término, el requerimiento especial y la disminución de esa retención que estás pidiendo o cualquier otro aspecto que ya no pudiste corregir y que la administración sí puede hacerlo a través de los procesos de revisión. Ahí yo creo también o sea, como todo tiene tanta discusión, entonces
la emisión de ese auto declarativo, la emisión del emplazamiento para corregir, la emisión del requerimiento especial, fíjense que son temas que no tienen que ver con la propia devolución, por lo tanto uno podría entender que son temas frente a los cuales está operando la suspensión de términos. Y si está operando la suspensión de términos, que no quiere decir que la DIAN no tenga facultades, sino que realmente no pueda expedir actos administrativos, continuar los procedimientos. Si está operando esa suspensión, pues la administración no podrá proferir estos documentos que habilitan la posibilidad del contribuyente para corregir. Entonces, sí realmente es una situación crítica porque solamente hasta cuando se levante esa suspensión de términos podrá hacerse la corrección previa invitación de la administración. Entonces, todo genera un debate, es una dinámica interesante. Hemos visto esas circunstancias, las hemos tenido que discutir con la administración tributaria, pero realmente mientras que el sistema esté suspendido, los sistemas operativos que utiliza la administración tributaria y la norma esté vigente, probablemente no va a ser posible obtener por parte de la DIAN la invitación o la posibilidad de que el contribuyente corrija, de manera que tal vez vale la pena mirar a través de otros mecanismos cómo se pudiera hacer para corregir. Me parece que es una circunstancia bastante retadora de solucionar porque pues evidentemente no es que la administración no quiera proferir actos administrativos, no se trata de interactuar con la administración para que profiera el acto administrativo, sino que sencillamente el sistema está bloqueado para las notificaciones de los actos administrativos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Alba Piedad Guerrero Arias. ¿Qué recomendación se daría de parte de EY a una institución que en la preparación de la información evidencia que tiene una declaración catalogada como ineficaz, generándole una multa onerosa a la fecha por una diferencia no material, 1.000 pesos por diferencia en liquidación de intereses? ¿Es conveniente igualmente radicar la solicitud de devolución? Súper interesante. Aquí hay tanto debate en esa situación, porque lo que no podría el contribuyente es resignarse a perder el saldo a favor por el hecho de que tiene una diferencia de 1.000 pesos. Y eso lo hemos visto en muchísimos casos. Creo que hay casos que se pueden solventar, hay casos que no se pueden solventar. Héctor mencionaba la posibilidad de aportar una certificación, pero realmente si esa declaración se da por no presentada, o tiene un inconveniente, como lo decía Ana María al principio, hay varias vías, pero las varias vías implican una gestión de la administración tributaria también. Luego, creo que es otra de las situaciones que son retadoras, porque dejan manicruzado al contribuyente y realmente la suspensión de términos sí es una circunstancia que afecta gravemente de hecho, se puede ser entendido, y esto también lo hemos discutido con la DIAN, si están suspendidos los términos y usted cree que están extendidos los términos de firmeza, quiere decir que al contribuyente tampoco le están corriendo intereses de mora, ¿no? Porque la norma de intereses de mora también también es el ejercicio de un derecho para la DIAN, también es el cumplimiento de una obligación, pero también está supeditado a que cada mes o fracción de mes me causa un interés de mora, que cada mes o fracción de mes me causa una sanción. Y ahí hay otro elemento que seguramente Anita va a comentarlo con mucho agrado, que es el tema de la lesividad, y que creo que vale la pena en casos como este ponerlo sobre la mesa y entender que no son temas de discusión fáciles, porque realmente es muy difícil que un funcionario de la administración tributaria entienda que aquí, con la ausencia de un pago de 1.000 pesos, no se está lesionando a la administración tributaria, no hay ninguna mala fe del contribuyente, no puede, por el hecho de haberse emitido el pago de 1.000 pesos, conculcarse el derecho y obligar al contribuyente a pagar unas sumas extravagantes a título de sanciones. Yo creo que ese es uno de los casos típicos en los que el contribuyente debería ir a un juicio para que se reconozca que no es aplicable la sanción, porque la conducta del contribuyente no afectó al fisco. Sin embargo, recuerden que esta norma ha tenido virajes, el tema de la lesión, de qué es el principio de lesividad en materia de sanciones, de manera que hoy por hoy, tal como está la legislación, por el solo hecho de haber cometido el error, se produce una lesión a la administración pública, al erario público, y por lo tanto procede la sanción. La doctora Ana María ha defendido, y ahí la invito a que nos ilustre, ha defendido fehacientemente la tesis de que el principio de lesividad existe, aún con la modificación introducida en su texto. No sé, Anita, si quieres profundizar. Sí. Esa pregunta es bien importante y relevante porque en efecto sucede. Digamos que el problema en la práctica para el trámite de la devolución es que
si tienes una declaración ineficaz, así sea por 1.000 pesos, y está asociada al trámite de devolución, pues uno diría, tienes dos alternativas, digamos. Una inicial es para no entrar, porque fíjate lo que estás diciendo, o sea, lo que estamos diciendo es, ya han pasado tantos meses que la sanción es súper lesiva, es decir, y después de 20 meses puede ser igual al 100% de las retenciones, entonces pues obviamente una primera alternativa, pero que no es la más recomendable, por supuesto, es desconocernos ese valor de la retención, corregir la renta y disminuir el valor de las retenciones contenidas en esa declaración, pero pues esa nunca será la idea de perder esos valores que yo he anticipado a mi impuesto. Luego el segundo es que sí tengo que darle validez a la declaración, y en ese punto entra a jugar la lesividad, y en efecto nosotros creemos que hay muchas razones, fuertes razones para sostener que el principio de lesividad, pese que la norma hoy diga que la lesión es simplemente incumplir la norma, pues sí tiene que estar asociado a un perjuicio. Y en la medida en que hay que asociar el perjuicio, pues podría revisarse, y por eso sí es muy importante en temas como esos mirar el caso particular, porque existen varias alternativas, pero solo para plantearle una, y que creemos que pues va asociada no solamente con la corrección de la declaración, sino con acciones adicionales como acciones de constitucionalidad, es que podría corregirse la declaración nuevamente, porque no hay nada que hacer, o sea, la declaración es ineficaz así sea por 1.000 pesos, solo que en el momento de liquidar la sanción, morigerar su valor teniendo en cuenta el nivel de perjuicio que causé, y ese nivel de perjuicio está dado en que en el momento que hice el pago me faltó pagar 1.000 pesos de intereses. Luego allí puedo morigerar la sanción, liquidando esa sanción, pues ya es otro tema distinto, puede que la declaración de retención en la fuente pueda ser cuestionada, en este caso, por el monto de la sanción liquidada, y es allí donde entran a jugar todos los temas relativos al nivel de perjuicio y a la lesión, que nosotros además recomendamos debería estar acompañada con otro tipo de acciones, como una acción de inconstitucionalidad que pudiese confrontar el verdadero alcance del artículo 640 del estatuto en esta materia. Por lo tanto, sí es un caso muy especial, pero con varias salidas que creemos que sí hay que afrontar. Bueno, estamos llegando ya casi al final, pero tenemos un par de preguntas antes. Nos dice Hernando Durán, para la SAS no hay revisor fiscal. ¿Cómo se suple? ¿Héctor? Bueno, pues digamos que sí, para la SAS sí hay revisor fiscal, ¿no? Depende de las cuantías y los topes que están en la ley. Igualmente, si tú te refieres a que por topes no estás obligado a tener revisor fiscal, pues sí estás obligado a tener contador público, que también exige unos topes mínimos, pero si definitivamente tu SAS no está obligada ni a tener contador público ni revisor fiscal, pues definitivamente la firma será directa al representante legal, ¿no? Pero es importante que sí revises esos topes que van a tener contador o revisor fiscal, y en la medida en que estés obligado a tener uno u otro, pues todos los documentos que firmes deben acreditarse mediante la firma de ellos. De acuerdo, fíjense lo que señala Héctor, no estás obligado como SAS, es porque no te aplica la regla del Código de Comercio de las sociedades anónimas, o sea, no es por sociedades anónimas, pero la de topes sí sigue aplicando, pero aún si no aplica la de topes, es una sociedad obligada a llevar contabilidad y necesariamente estaría obligada a tener contador público, luego la firma del revisor la va a suplir el contador. Perfecto. Y para terminar, Rosa Guío nos pregunta, ¿los términos y condiciones de las devoluciones abreviadas aplica igual para devoluciones de personas naturales? Igualito. Sí, igual, el procedimiento no discrimina en trato para personas naturales o jurídicas. Es el mismo. Y también puede ser calificada de riesgo alto una persona natural. O sea, no hay ningún tratamiento diferenciado entre jurídicas y naturales. Bueno, perfecto. Creo que ya con toda esta serie de preguntas que nuestros asistentes estuvieron bien activos, muchas gracias. Damos por terminada la conferencia del día de hoy. Mil gracias, Ana María, Héctor, Margarita, Daniela, que también está detrás de cámaras, por hacer realidad esta conferencia muy importante para esta serie contable, todas estas dudas que hay con todo este tema en el COVID-19, a ver cómo podemos salir adelante. Los esperamos en una próxima oportunidad. Juana, un No, temita gracias. antes de que nos despidamos todos, muchas gracias Sí, por claro. presentarnos, y yo sí quisiera
pues reiterarles que por supuesto sus inquietudes seguimos, si tienen inquietudes adicionales, por favor consúltenos. Y por ejemplo, este último caso que se consultó de la ineficacia, de verdad, reunámonos, contáctenos, hablemos del tema porque tenemos maneras, vamos a allanar una razón para una manera de solucionarlo y que no nos lesione tanto una sanción que entendemos, por supuesto, puede estar llegando al mismo valor de las retenciones. Entonces, quedamos dispuestos para hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias. Aprovecho a invitarles a todos al próximo webinar que tenemos el 15 de mayo, herramientas legales para la protección de las empresas en el mercado colombiano desde la competencia desleal y la propiedad intelectual. Esto va en conjunto con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mil gracias a todos, les deseo que tengan un feliz día. Cualquier cosa que necesiten, por favor, contáctenme. Con mucho gusto les puedo compartir los datos de nuestros conferencistas para poder ahondar en más cosas. Mil gracias. Mil gracias. Bien. Feliz día. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias.